Entonces vamos a comenzar como siempre lo que tenemos previsto para hoy. Pues vamos a hablar del objetivo, la definición de integral definida y varios ejemplos. El objetivo son dos: definir integral definida y resolver ejercicios de integral definida. ¿Ok? Vamos a hacer esas dos actividades. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo último que vimos en la sesión de la clase pasada, de la semana pasada, que fue suma de Riemann, y allí demostramos que si el límite de una suma de Riemann existe, ese límite es único y es lo que vamos a llamar la integral definida de la función f en el intervalo AB. ¿Ok? Esto es la definición de integral definida, es esta expresión que tenemos en este recuadro. Límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x sub i es igual a la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. Vamos a analizar esa expresión, ¿ok? Este símbolo, ese símbolo estilizado, que ya lo conocemos de integral indefinida, está uniendo dos operaciones. ¿Cuáles son esas dos operaciones? La sumatoria y el límite, ¿ok? Entonces este símbolo me está realizando la sumatoria y el límite cuando n tiende a infinito del resultado de esa suma, ¿ok? A y B son lo que llamamos los límites de integración. Y esa A y esa B es el intervalo donde esa función está siendo definida o es definida. Fíjense que lo que aquí llamo f de x es en la notación de sumatoria f de x sub i, y lo que aquí llamo delta x, diferencial de x, perdón, es lo que aquí llamo delta x sub i. ¿Ok? Esta expresión equivale a esta en la notación de integral y esta expresión equivale a esta en la notación de integral. ¿Por qué ese delta se convierte en un diferencial de x? Porque si recordamos lo que hicimos en la clase pasada, pues nosotros teníamos ese intervalo AB, lo dividíamos en intervalos más pequeñitos y luego hacíamos que el número de intervalos tendiera a infinito. Este delta x sub i es la amplitud, el ancho de cada intervalo que tenemos allí dividido en ese intervalo AB, en el que hemos dividido ese intervalo AB, y deja de ser un delta y se convierte en un diferencial de x, porque si n tiende a infinito, ahí metemos muchísimos intervalos y esa amplitud se hace muy pequeña, ese delta se hace muy pequeño, tan pequeño que podríamos hablar de que tiende a 0. ¿Ok? Entonces esta es la definición de integral definida. Fíjense que conceptualmente hablando son dos cosas muy diferentes, la integral definida y la integral indefinida. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hablar de la definición formal de integral definida. Dice, sea la función f definida en el intervalo AB, si el límite de una suma de Riemann existe, es único y es la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. En este cuadro tenemos exactamente la misma expresión que acabo de explicar, y en este cuadro tenemos una de las condiciones que le podemos dar a x sub i y a delta x sub i. Nosotros hablábamos de que podíamos dividir al intervalo AB en n intervalos de igual amplitud, por eso trabajamos con la expresión b menos a entre n, y hablamos de que x sub i va a ser el límite superior de cada subintervalo que hay allá dentro del intervalo AB. Por eso lo expresamos con la fórmula a más b menos a sobre n por i. Esta i, según lo que vimos en la clase pasada, lo que hace es ir contando los intervalos en los que voy dividiendo ese intervalo AB. ¿Ok? El primer intervalo, el segundo intervalo, siempre los contamos de izquierda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la recta real está ordenada de izquierda a derecha, de menor a mayor. ¿Ok? Cuando este límite existe, o sea, cuando yo encuentro un valor para esa expresión, pues decimos que f es integrable en el intervalo AB.
Y la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x, a diferencia de la integral indefinida, es un número real. ¿Por qué? Porque es una suma, es el límite de una suma. Por lo tanto, cuando yo saco esa cuenta, me va a dar un número. Y ese número puede ser un número positivo, negativo o puede ser 0. Eso va a depender de cómo sea f. Porque si recordamos en la clase pasada, esa f lo que representaba era la ordenada para cada límite superior de cada intervalito pequeño que poníamos allá adentro. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas propiedades de la integral definida que se derivan directamente de la definición. Estas propiedades son muy importantes para resolver. La primera propiedad es la integral de hasta b de f de x diferencial de x me va a dar el mismo resultado que menos la integral de b hasta a de f de x diferencial de x. ¿Cómo podemos explicar esa igualdad? Esa igualdad la podemos explicar a través de la definición cuando analizamos el comportamiento del término delta x sub i. B menos A es lo opuesto de A menos B. Por eso aparece este signo cuando yo intercambio los límites de integración. ¿Ok? O sea, si yo intercambio los límites de integración, este límite es el límite inferior y este límite es el límite superior. Si yo intercambio los límites de integración, para obtener el mismo resultado debo colocar un signo menos delante. ¿Ok? Luego la integral de A hasta A de f de x diferencial de x es igual a 0. Pues esto ¿por qué? Porque si estoy integrando de A hasta A no hay intervalo, la amplitud del intervalo es 0 y también lo podemos ver aquí, pues delta x A menos A me va a dar 0, por lo tanto la expresión se anula, ¿ok? Luego la integral de A hasta B de c por f de x diferencial de x es igual a c por la integral de A hasta B de f de x diferencial de x. ¿Qué significa eso? Una constante que esté multiplicando, yo la puedo sacar del símbolo de integración en una integral definida. ¿Y por qué? Porque la integral definida es el límite de una sumatoria. En una sumatoria, si hay una constante multiplicando, ella puede salir como factor común. Y en cálculo 1 aprendimos que el límite de una constante por una función es la misma constante multiplicando al límite de la función. Por lo tanto, por ser la combinación de esas dos operaciones y como las dos operaciones permiten sacar a C como factor común, pues esa propiedad se transfiere de ella a la estructura o a la forma de integral definida. ¿Ok? Luego la integral de hasta b de f de x más menos g de x, diferencial de x, se puede separar en dos integrales definidas. La integral de hasta b de f de x diferencial de x más la integral de hasta b de g de x diferencial de x. ¿Y esto por qué? Por la misma razón de antes. La integral definida es el límite de una sumatoria. En una sumatoria nosotros podemos separar en dos sumas si lo que estamos resolviendo dentro de la sumatoria es una suma de dos funciones o una resta de dos funciones. Y también en cálculo 1 aprendimos que el límite de una suma es la suma de los límites. Por lo tanto, esta propiedad es directamente heredada de las propiedades de límite y de sumatoria. Luego, si C pertenece al intervalo AB, entonces la integral de hasta B de f de x diferencial de x la podemos picar en dos. En la integral que va de A hasta C de f de x diferencial de x, más la integral de C hasta B de f de x diferencial de x. ¿Esto por qué? Porque eso es una propiedad que cumple la sumatoria. ¿Ok? Yo puedo picar esa sumatoria en dos, deteniéndome en cualquier punto dentro del dominio de I de igual 1 hasta n. ¿Ok?